Y bueno, la idea de esta charla tiene que ver con tratar de contar un poco experiencias que he llevado adelante. Yo hace 20 años que trabajo en desarrollo y en implementación de sistemas para empresas agropecuarias. Y lo cierto es que durante esos 20 años me he encontrado con un montón de comunes denominadores y particularmente el primer común denominador es el miedo a subirse a un sistema. Y básicamente porque nos encontramos con tres interrogantes que nos plantean los empresarios agropecuarios. El primero de los interrogantes es si necesitamos un sistema. El productor agropecuario en general lo que tiende es a tratar de perfeccionar sus procesos productivos, pero no se imagina, por lo menos en un principio, tener la necesidad de tener una herramienta de software para soportar sus operaciones. En términos generales podemos decir que el productor más tradicional no le daba, por lo menos hasta hace un tiempo, tanto valor a la información en sí como sí a producir bien o vender bien. El segundo interrogante es decir, bueno, supongamos que necesitamos un sistema, pero ¿de dónde vamos a sacar la información para llenarlo este sistema? Porque resulta que no estamos habituados a este tipo de prácticas. Y el tercer interrogante, y es el que más les asusta, es decir, ¿y cuánta gente vamos a necesitar para subirnos a este proyecto de poner un sistema? Como si en realidad ocurriera que la gente que está no se pudiera dedicar a esto del sistema y hay que contratar otro batallón de personas para poder atender esto. Lo cierto es que tratando de dar respuesta a estos interrogantes, la idea es buscar ciertas cuestiones que ocurren en las empresas. Todas las empresas, de alguna manera, más formal o menos formal, administran toda la información que es necesaria para alimentar un sistema. Todos sabemos que todos registran sus facturas de compras para impositivamente liquidar el IVA, para tener las cuentas corrientes, todos registran los cheques que emiten para actualizar el banco, todos de alguna manera registran cuando vacunaron la hacienda, aunque sea en la libreta del capataz, todos cuando hacen alguna aplicación de un producto en un lote o cuando cosechan saben cuándo se cosecha. Pero lo que está pasando es que no están acostumbrados a hacerlo de una manera formal. Por otra parte, les mentiría si les dijera que un sistema va a funcionar mágicamente. O sea, los sistemas requieren de ser alimentados con información y eso de alguna manera requiere un cierto compromiso. No es una solución mágica poner un sistema. Los que ya me conocen, yo siempre digo que nosotros tenemos un pacto con Dios. Él no hace sistemas y nosotros no hacemos milagros. El sistema hay que alimentarlo, hay que ponerle datos y eso nos va a permitir generar información. Por otra parte, esto tiene que ver con la posibilidad de tener información, pero por otra parte aparecen ciertas necesidades en las empresas o ciertas evoluciones. Por ejemplo, la necesidad de escalar. Imaginemos un escenario en el cual una empresa grande que tiene 3 campos y tiene un encargado en cada campo que pasa una planilla semanal a la administración central con todas las novedades, y en la administración central hay una persona que es responsable de integrar esa información, que es un escenario bastante normal, y tiene su cierto trabajo de juntar la información de los 3 campos y de alguna manera generar los informes integrados, unificados, estandarizados. ¿Qué pasa si esa empresa pasa a tener 10 campos y no 3 campos? Lógicamente nos vamos a encontrar con que va a tener que poner un encargado más en cada campo y eso es inevitable, no hay forma de obviarlo. Pero lo cierto es que si yo quisiera mantener este esquema, o tengo que triplicar el esfuerzo de la persona que está integrando la información en la administración central, o si no tengo que poner 2 personas más para poder lograr ese mismo trabajo. Muy distinto sería si estos responsables de campo, si estos encargados, pudieran alimentar la información a través de un sistema que no requiriera que nadie después recopilara información para poder integrarla en un informe, en un sistema. Por lo tanto, cuando las empresas están en procesos de crecimiento, en planes de escalabilidad, requieren de tener una herramienta de software que los ayude a ese crecimiento. Otra de las cuestiones es que en los últimos años el negocio se ha puesto cada vez más complejo por la cantidad de variables que hay que manejar, porque las rentabilidades
son finitas, entonces hay que identificar todos los componentes del costo, todas las posibilidades de los componentes de la venta, y manejar esa cantidad de variables, esa complejidad manualmente se hace, pero requiere de un costo transaccional muy alto. Y la idea de esto es que el costo transaccional es tiempo, es esfuerzo y eso es plata. Eso también justifica la necesidad de tener un sistema. Otro caso típico es el de las empresas de familia, en el cual es muy común que los socios fundadores manejaban la empresa y llevaban todo en la cabeza, toda la mañana tomaban mate, a las 7 de la mañana charlaban y estaba todo dominado. Pero resulta que empiezan a aparecer las nuevas generaciones, empiezan a aparecer nuevos integrantes a las sociedades. Algunos de ellos participan de la empresa, otros no participan de la empresa, pero todos piden información. Entonces hay que empezar a pensar en que tenemos que empezar a armar reportes para satisfacer necesidades de información, incluso de nuestros propios integrantes de las empresas. Eso también requiere de un montón de esfuerzo. Ni hablar cuando en las empresas de familia uno tiene que, además de hacer las cosas bien, demostrar que las hace bien y demostrar que es transparente y demostrar, bueno, un sistema además permite ese tipo de cuestiones, permite dar transparencia, permite dar seguridad a quienes no están en el día a día. Y obviamente todos saben que tenemos un socio del 35% que pide un montón de información y que es necesario alimentar día a día. Nos transformamos en agentes de retención, nos transformamos en un montón de cuestiones, tenemos que informar las ventas, tenemos que informar las existencias. Bueno, cuando uno puede integrar esta información es mucho más simple. Entonces, ante las preguntas de si necesitamos un sistema, me parece que la respuesta es sí, necesitamos un sistema. Y ya no pensemos en las grandes empresas que manejan miles de hectáreas. Yo creo que todas las empresas, en mayor o menor medida, están necesitando un sistema. Ese sistema puede ser más complejo o menos complejo, pero lo estamos necesitando. Y ante la segunda pregunta de dónde sacamos la información, lo cierto es que la información la vamos a sacar de la operatoria habitual de la empresa, porque en un sistema no vamos a inventar información para alimentar el sistema. Todas las cosas que ocurren en la empresa son puntos de información que los sistemas usan para alimentarse. Muchas veces algo de esa información se recopila, seguramente todo lo que tiene que ver con la parte contable impositiva, porque por necesidad lo estamos haciendo, pero muchas otras veces hay información que informalmente pasa y hay información que pasa de largo y que ni siquiera la estamos mirando. Para tratar de responder la tercera pregunta, de decir ¿cuánta gente más necesitamos? La respuesta es que no necesitaríamos mucho más gente que la que tenemos. Lo que tenemos que tratar de mentalizarnos es que hay un cambio de paradigma. Las personas van a cambiar sus roles, las personas van a cambiar sus responsabilidades. Esa persona que encontrábamos tildando manualmente la tirita de la calculadora para conciliar el banco, seguramente eso ya no lo va a tener que hacer más. Y hoy en día se va a poder dedicar ese tiempo a hacer un control presupuestario que no lo habíamos hecho nunca. O la persona que estaba haciendo el cálculo de la retención de impuestos a la ganancia a mano y muchas veces por hacerlo así lo hacía mal, erróneamente, o nos olvidábamos. Bueno, el sistema, además de estar garantizando de que ello ocurre, lo que va a hacer es liberar a ese tiempo a esa persona y de esas responsabilidades. Y ni hablar de liberarlo de la cantidad de errores involuntarios que en algún momento terminan transformándose en costos, ¿sí? por la no retención, por alguna multa, por lo que sea. Lo que ocurre en las empresas cuando se implementa un sistema son básicamente tres cosas. Lo primero es que se organiza el trabajo, es decir, el sistema actúa como un, digamos, promotor de metodología, ¿sí? En el cual el trabajo se puede ordenar, en el cual cada actor tiene un área de responsabilidad, pero en realidad el hecho de que se organice significa de que todos estamos asumiendo la decisión de subirnos a este modelo del sistema, porque obviamente los sistemas no funcionan si todo el mundo no pone la voluntad de alimentarlos. Un ejemplo de organización de trabajo es el hecho de que en las empresas se empiezan a definir procesos, porque no hay mejor forma de alimentar un sistema que tener algún modelo que esté estandarizado, que esté consensuado en la empresa para alimentarlo. Por ejemplo, en un circuito habitual de insumos, de compra de insumos, lo que puede pasar es que se hace una orden de compra, después se hacen remitos, después se factura y después se hace la orden de pago. Este es un circuito habitual. Bueno, de esta manera, como se definió este circuito de ejemplo, podríamos pensar en que es importante al momento de implementar un sistema es definir distintos modelos
de procesos para las distintas acciones de la empresa. Definimos el proceso de cosecha con las responsabilidades que cada uno va a tener, definimos el proceso de pago, y al definir el proceso uno no solamente describe el proceso, sino que asigna responsabilidades a distintos actores. Y uno empieza a formalizar lo que habitualmente en las empresas uno no hace, empieza a imaginarse, no sé si un organigrama desde lo jerárquico, pero sí un organigrama de responsabilidades. Después, lo segundo que ocurre cuando uno implementa un sistema es que se formaliza y se estandariza la información. Es decir, aquella información que venía manejada en la cabeza, de que sí, yo saqué tantas bolsas de semilla del galpón, qué sé yo, y uno se acordaba, ahora hay que realmente hacer o bien un documento o al menos un registro en el sistema que informe esto, porque si no lo estamos formalizando, el sistema no se entera, y si no se entera no lo baja del stock, y si no lo baja del stock tampoco va el costo del cultivo. Y lo más importante es que se estandariza la información, porque con los esquemas tradicionales manuales o con los esquemas incluso basados en planillas de Excel, que es lo que habitualmente nos encontramos cuando vamos a implementar en las empresas, nos encontramos con que el del campo A le dice ternero al pie y el del campo B le dice orejano. Entonces cuando los quiero juntar no sé si estoy hablando de lo mismo, y lo cierto es que estandarizar es un esfuerzo en un principio, pero después trae muchísimas ventajas. Estas cuestiones, por ejemplo, nos permiten que una misma información la podamos compartir entre distintos actores de la empresa, ¿sí? Y por ejemplo, lo que para la persona que está haciendo el plan agrícola le permite ese plan determinar necesidades de insumos y de logística, cuánto voy a necesitar, en qué momento, cuándo voy a pedir el camión, etcétera, para otra persona ese mismo plan le prevé necesidades financieras con la misma información, y para otra persona ese mismo plan le permite hacer un análisis de rentabilidad y de riesgo. Es decir, la misma información alimentada en un único lugar, pero estandarizada, que todo el mundo sabe de qué se trata y todo el mundo ha consensuado la forma de exponerla, para los distintos actores permite identificar distintos valor agregado. Y por último, lo que pasa en los sistemas es que se incorpora nueva información que no estábamos acostumbrados a habituar. Entonces, estas tres cosas de organizar el trabajo, de estandarizar y formalizar, y además tener la posibilidad de agregar información, realmente agrega valor a las empresas. Por ejemplo, una de las cosas que muchas de las empresas, sobre todo las más chicas, reniegan es que no se hace control presupuestario. Bueno, cuando uno implementa un sistema, una de las cosas que puede agregar como control de información es, bueno, agregamos un presupuesto y agregamos la posibilidad de cotejar lo planificado con lo realizado. Y cuando yo quiero verlo organizado, además puedo tener la posibilidad de saber de dónde viene. Es decir, ese número 12 viene de un 5 más 7. Es decir, esto es un ejemplo burdo, pero digo, podemos identificar, podemos tener trazabilidad de dónde salió el dato, y entonces podemos decir en qué nos equivocamos cuando planificamos 11 y terminó ocurriendo 12. Un poco esto es lo que ocurre cuando se implementa un sistema.